Muy bien, ya estamos de vuelta. Seguimos explorando las diversas maternidades en el Perú a propósito del Día de la Madre. Y bueno, nos hemos quedado con Cristina para que nos redondees ese tema y hablemos de esta situación pensando en que hay niñas que a veces por los constructos sociales, por la presión social, son obligadas y no la pasan bien. Yo creo que finalmente creo mucho y celebro la maternidad. Creo que la maternidad es algo que tiene que ser deseado, ¿no? Es algo que no puede ser impuesto, pero también creo que las niñas de hoy necesitan mucha educación, ¿no? Hay vulnerabilidades, hay una situación de machismo exacerbado, hay una situación también, creo yo, de usufructo del cuerpo de una mujer, y creo que las niñas merecen todo nuestro respeto y también necesitan de tener de los adultos y sobre todo de los profesionales de la salud y en general científicos sociales, sacerdotes, tener también un acompañamiento, ¿no? Para mí, digamos que mi rol como psicóloga social, he viajado mucho por el país, la verdad que es bastante doliente ver a mujeres y a niñas de 14, 15 años sufriendo situaciones de violencia, 9, sufriendo situaciones de abuso, sufriendo, porque eres mujer entonces tienes que tender la cama, porque eres mujer entonces sirve los platos, y las niñas enfrentadas a una situación de violencia muy, muy fuerte. Entonces, obligadas a asumir una maternidad que, como bien dices, no les corresponde o no están preparadas porque justamente aparecen estas y si las quieren hacer, o sea, ¿no? yo celebro la maternidad, estoy totalmente de acuerdo. Por lo menos en mi caso no se dio la maternidad. Me hubiera gustado ser madre, no pude hacerlo, ¿de acuerdo? Pero creo que hay muchas niñas que también tienen que ir descubriendo su camino, ¿no? Y tenemos que acompañarlas con información para que ellas tomen una decisión informada y que puedan finalmente ser libres y también saber hacerse respetar con sus derechos y con sus condiciones, pero no juzgarlas. Entenderlas. Y para eso el sistema educativo juega un rol fundamental. No podemos permitir que se controle al sistema porque grupos radicales quieren entrar y decir, con mis hijos no te metas. Oye, con tus hijos sí me meto, porque este es un tema social y de desarrollo del país y de desarrollo de las mujeres. Hemos terminado en la primera etapa de este programa concluyendo de la gran importancia de la libertad de decidir por una mujer. Por lo tanto, los embarazos tienen que tener libertad para decidir, pero también capacidad para hacerlo. Pero también tiene que haber un ambiente saludable, de seguridad y de participación del padre, de la familia, de la abuela, de la tía. Pero si una niña que es violada la vas a obligar a ser madre, algo está mal. Bueno, por otro lado, algo más grave. ¿Qué pasa? Que estamos haciendo en nuestra sociedad hombres violadores. ¿Cómo un hombre de 60 años va a violar a una niña de 13, de 12? Hombres que violan a niñas de 3 años, por favor. Pero obligarla a ser madre cuando su cuerpito, su mente todavía es de niña, no puede ser. Y encima tener autoridades que desde el Congreso quieren cortar una ley que tiene 100 años de antigüedad para que esa niña que todavía no está preparada no pueda tener acceso al aborto terapéutico. No puede ser, es inhumano. Estamos hablando, el padre decía, la justicia no alcanza. Por supuesto, tenemos que pensar en la justicia y nuestro sistema que hace. Pero con esto termino. Entonces, si la mujer tiene capacidad para decidir y actuar, está preparada para hacerlo, hay un sistema de salud que la atiende durante todos los ciclos de su vida, bienvenida. Pero no obliguemos a una niña violada, que en el Perú hemos cerrado... ¿Cómo podemos obligar a una niña violada que se convierte en asesina de sus hijos? Eso me parece mucho más infame. Entonces, por supuesto que la violencia tiene que ser rechazada, tiene que ser eliminada porque nos destruye. Pero si nosotros queremos apagar el fuego con gasolina, y entonces le decimos a la sociedad, mira, ve, entonces se ha cometido esta violación, y entonces esta niña violada, entonces hay que matar al niño que es inocente, que no ha violado a nadie, y que es niño o niña. Entonces, claro, nosotros estamos dando un mensaje contradictorio. Porque supuestamente queremos combatir la violencia, pero estamos cometiendo la violencia más atroz de matar a un inocente en el útero materno. A ver, padre, entonces, en aras del derecho de quién. La Constitución Política del Perú, en su artículo 2,
dice que el concebido es tema sujeto de bastante derecho. controversial. Entonces, padre, le voy a pedir que uno quiera vulnerar ese de las personas, diríamos, vamos a, derecho constitucional padre, vamos a reencontrar. Perfecto. Para tranquilizar un poco el momento, vamos a cambiar de tema un ratito porque yo quería mencionar vamos a cerrar más estadístico, ¿no? Ya. Realmente hay un tema que sí deberíamos saber. Ya. Existen regiones en nuestro país que, por ejemplo, presentan un embarazo adolescente que es 3 veces mayor que el promedio nacional. Por ejemplo, el promedio nacional... Vamos a dejar al doctor que nos cierre eso para ir a otro tema. Solo en el país. ¿No? En el país, por ejemplo, estamos en un promedio nacional de 8.9% de embarazo adolescente, pero hay regiones que tienen 26%, o sea, un poco más de 3 veces más, ¿no? Así es. Entonces, eso es preocupante, eso demuestra inequidad. Así es. Por otro lado, por ejemplo, se ha visto de que dentro del grupo de adolescentes, los mayores de 15 años, por ejemplo, han disminuido en número, ¿no? Entonces eso jala todo, pero sin embargo las estadísticas en menores de 14 años aumentan. Sí, eso es preocupante. Hay un tema social. La relación, por ejemplo, que no estoy hablando del tema, por ejemplo, si podemos decir la decisión que toman las menores de 14 años, el 93% está relacionado con violencia y abuso sexual. No estoy diciendo con eso, por ejemplo, que todo, no, sí, así es, sino que estamos hablando de que ahí hay un tema asociado a violencia y abuso sexual. Y está asociado también con temas, por ejemplo, relacionados a condiciones, por ejemplo, de acceso a educación, yo sé, ¿no? A salud de las chicas que precisamente están más expuestas. Y ya lo hemos reiterado. Yo lo que quiero plantearles ahora a ustedes es, vamos a ver un video porque también es cierto que no necesariamente las mujeres tienen que terminar siendo madres biológicas o eventualmente encargarse de una criatura. Hay formas también de ser fértil o maternar, como dice Cristina, y quisiera que lo conversemos también al respecto. Vamos a ver un video. A veces la sociedad como que te obliga, ¿no? Cuando te casas, ya se te pasa el tren. Hoy ya te estás poniendo vieja. Un comienzo como que te choca, ¿no? Te choca. Pero es cierto, me dolió bastante. Estoy a gusto con lo que hago. Y lo que he comprendido en la vida, que lo primero es sentirte a gusto. Esos jóvenes que he ido formando, para mí han sido como mis hijos, ¿no? Mis hijos. Y en cada promoción que veo salir donde yo he trabajado, siempre me recuerdan. Y eso es como ser una madre, pero una madre, no una madre que sea pues que los engendró, ¿no? Sino una madre que sea que los va guiando por la vida en su camino, que es ser grandes profesionales. El cliché clásico que he sentido es desde solterona: ¿por qué no vas a tener tus propios hijos? Siempre te vas a quedar así sola. O la clásica recomendación es que te daban, ¿no? Tienes que tener tus propios hijos para que no te quedes sola. Lo he sentido en un contexto familiar, en un contexto también amical, o el cuestionamiento del por qué decides cuidar hijos ajenos también, ¿no? Entonces, claro que sí duele y lastima, ¿no? Soy persona como cualquiera, y lógicamente sí, en algún momento ha mellado, me ha dolido. Son heridas que también han sanado. He criado a 2, a una desde los 5 años, que por cosas de la vida mi cuñada fallece de cáncer y me la deja encargada. Ella pensaba que iba a retornar del hospital. No pensábamos que su cáncer estaba tan avanzado. Y ella me la dejó como cualquier día que cuando tú encargas a tu hija, cuídamela, no, un ratito, ya vengo. Pasó una semana y nunca más regresó mi cuñada. Disfrutamos las 3 de una paz increíble, que no dejamos que nadie interfiera con esa paz. Y hoy por hoy te puedo decir, no necesito engendrar ni llevar en mi vientre hijos. O sea, la maternidad me tocó asumirla así,
y así estoy. Y hoy por hoy, después de haber estado con ambas mucho tiempo y haberlas sacado y cumplido con que sean mujeres de bien, no quiero tener hijos. Es mi momento, estoy disfrutando mi momento de persona, de desarrollo personal, profesional y de mujer también. Sí, son ideas que nos conmueven, porque en verdad, como hemos dicho, se puede maternar sin que exista ese vínculo biológico y a veces son grandes madres, ¿no? En verdad, la vida es muy dura, lo que te toca y bueno, y estos dos casos son muy importantes, pero quería que justamente con ustedes veamos... Yo quisiera hacer un comentario sobre eso, me parece muy hermoso estos testimonios. Y nosotros tenemos en María, en la Virgen María, esas dos dimensiones. Ella es madre de Jesús, pero Jesús en la cruz le encarga una maternidad innumerable, incontable. Señalando al discípulo amado, le dice, mujer, he ahí a tu hijo. Y le dice al discípulo amado Jesús en la cruz, capítulo 19 del Evangelio según San Juan, he ahí a tu madre. Y el discípulo la acogió. Y cuando uno acoge lo que dice el Señor, es dichoso. Entonces, lo que nos hace el don, que le inquietaba, hay un don por encima de todo don, que es el don de Dios mismo, que se nos entrega, es el Espíritu Santo, es el amor de Dios. Si nosotros amamos, ese amor se va a desplegar. Claro. Si es que no hay hijos biológicos, se desplegará en buscar el bien en las personas que el Señor ponga en nuestro camino. Si son educadores, si son en la política, en la salud. Yo mismo soy sacerdote, yo no soy padre biológico. Y hay una gran generosidad. Mujeres religiosas que le dicen madre y se siente efectivamente madres. Qué bonito. ¿Vas a decir algo, en el amor. Sí, a ver, vamos a escucharla. Estoy totalmente de acuerdo con el padre. Yo me siento así. Lo que pasa es que la palabra don... Ahí hay un tema. Eso hace ruido. Me cruza así porque me siento así como fallada, como máquina, ¿no? Pero entiendo el punto de fondo y estoy totalmente de acuerdo. Y creo finalmente que si Dios, en mi caso, no puso la maternidad es por algo. Y yo soy creyente, yo acepto esto, pero también converso con muchas mujeres. El día que yo hice la conferencia y dije que no podía ser madre, se me acercaron una mujer que me decía, Cristina, yo tengo 25 años y mi familia me dice que porque no tengo un enamorado, entonces no soy mujer. La otra me dijo, yo soy viuda y como soy viuda la sociedad me ve como fallada. La otra que es soltera, me ven como solterona. La otra que tiene un hijo, que tú no tienes 2 hijos, tú no sabes, la que tiene 3, no, que tú no tienes 4. Entonces, si no va a pasar la vida diciendo a una mujer esto, es como si yo le dijera a la gente, tú no tienes un libro, entonces tú no sabes escribir. No, pues, o sea, yo creo que en aceptar, creo yo, personalmente yo sí acepto la condición de Dios, me hace feliz al haberlo aceptado, no ha sido nada fácil. Yo me he sentido muy identificada con los videos porque para mí no ser madre ha sido un dolor tan grande, pero tan grande, que me destruyó en el alma. Es más, yo quise adoptar, totalmente de acuerdo, y creo que esa es una bonita forma, pero al final no se pudo. No se pudo porque la adopción es de a 2. Pero creo que es una forma maravillosa de sanar también. Así es. Y eventualmente la maternar es un elemento positivo que los hombres pueden ser padres, las mujeres pueden ser madres, pero también hay posibilidades de desarrollarse, autorrealizarse, ¿no? Y las nuevas generaciones, curiosamente, la gente menor de 30 años, ya no quieren tener hijos. Probablemente pensando en que hay otras formas más generosas de autorrealizarse. Acá pueden haber consideraciones de fe, pueden haber consideraciones demográficas, pero es una realidad. Hay muchas muchachas más jóvenes, de acuerdo a su educación, que ya no se ven como madres biológicas, pero se quieren desarrollar. ¿Qué está pasando con esas generaciones que nos están viendo? ¿Qué les podemos decir al respecto? O sea, solamente quisiera rescatar para cerrar. En el video se habla de una persona que dice, no vas a tener hijos, entonces ¿quién te va a cuidar? Como si las mujeres necesitáramos en algún momento, la AFP es el hijo, eso también es egoísta, ¿no es cierto? Porque tener un hijo para que después lo usufructuemos no es la manera, ¿no? Claro, ahí hay un contexto social, ¿no? Definitivamente que sí, y hay todavía, en nuestro país existen lugares donde eso es muy arraigado. Así es. O sea, el tener, por ejemplo, un hijo, como que para que le pueda después, por ejemplo, defenderlo, cuidarlo cuando está en su ancianidad. Pero esas cosas también tienen que ir cambiando, o sea, y están cambiando en muchas zonas urbanas. Pero yo quería también hacer algo de estadística, ¿no? Realmente sí es cierto lo que está pasando. Se ha visto, por ejemplo, de que, según Endes, en el año 2020, el promedio, por ejemplo, donde se tenía mayor cantidad de hijos ha sido, por ejemplo, entre los 20 y los 25 años, ¿no?
y para el 2021 ha habido un cambio pero muy brusco, ¿no? Que esa edad ha pasado a mayor de 30 años. O sea, se ha corrido prácticamente casi dos quinquenios, ¿no? En edad. Guillermo, entonces, ¿tiene su explicación? ¿Tiene su explicación? Claro. Solamente un paréntesis ahí. ¿Por qué? Porque la madre tenía a sus hijos más jóvenes y se comenzó a dedicar, y podías haber terminado tu carrera y haber sido muy buena alumna, pero te absorbió la maternidad, los hijos, el hogar, y tu proyecto de vida lo postergaste. Ahora las chicas se aseguran de que su proyecto de vida no... Vamos a dejarlo que continúe. Iba a eso, de que precisamente, por ejemplo, ahora, sí es cierto de que esa situación también conlleva a una situación diferente, y ahí estoy de acuerdo con el padre que a veces hay situaciones extremas, que también, por ejemplo, hay problemas en esos grupos de infertilidad y que a veces, por ejemplo, se generan justamente problemas también por esa decisión. Entonces, yo creo que tenemos que tratar de buscar un equilibrio en ese contexto, ¿no? Un equilibrio que nos permita precisamente, por ejemplo, que la tecnología, la ciencia ayude y a las decisiones que las personas puedan tomar con relación al tema de sus perspectivas. Pero definitivamente sí creo yo de que el vínculo de la maternidad que se establece se toma como una decisión en un contexto social, en un contexto, digamos, de la persona, y que definitivamente pues debe permitir a la persona hacerla sentir bien, ¿no? Así es. Y me voy a quedar con eso. Voy a dejarlo ahí, padre, para volver. Me voy a quedar con eso porque finalmente de lo que se trata es de ser feliz. Si el propio ser humano no es feliz, es muy difícil que sea una madre feliz y lo traslade. Así que volvemos después del corte con el padre Augusto para que cerrar su idea. Es un tema muy profundo.